¿Me lo van a equiparar con 2 días, con mi tupper de mi casa? Pues van apañados. Nadie nos paga las vacaciones, pero es que es así como funciona una dictadura comunista. Lo que se intenta de manera chavista es desprestigiar a la gente. Sobre el chalet, ella sabrá. La Comunidad de Madrid compró un chalet de 4 millones de euros. Yo he oído que es, como lo han definido, que es un chalet austero. Bueno, pues vale 4 millones de euros. Tiene una piscina inmensa, no cuesta dinero. Bueno, pues oiga, no sé. La piscina alguien la mantendrá y los cristales alguien los limpiará. Y se llevó las sábanas, se llevó, no sé, los vasos. Es que a mí me resulta, de verdad, este discurso, esta doble vara de medir de la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando habla de los lugares de residencia, de veraneo, que han tenido todos los presidentes del gobierno de este país, porque son todos. Y en cambio ella se compra un chalet y lo tenemos que ver como lo más normal del mundo y encima tenemos que ver que es que se lleva el tupper. Bueno, mire, oiga, de verdad, es que si esto lo hubiera hecho un presidente de una comunidad autónoma gobernada por el PSOE, yo no le digo dónde estábamos. Lo ha hecho ella. Pues si a ella ahora le viene dadas, pues oiga, que ella tiene que dar todas las explicaciones correspondientes. Pero a mí me parece esa doble vara de medir cuando ha acusado tantas veces de algo que han hecho todos los presidentes del gobierno de este país y que ella nos diga que lo suyo es austero. Hombre, pues vale 4 millones de euros. Que si algo queda claro de esa entrevista es que tenía más relación con Marcial Dorado el PSOE que el presidente Feijóo. Yo creo que es claro. Da una muestra más de cómo funcionaban esas cloacas que estamos conociendo ahora de la señora Leire y que utilizan información incluso falsa para atacar a rivales políticos. Yo creo que eso es lo que demuestra la entrevista que hemos conocido hoy. Quería preguntar por la entrevista del Confidencial que ha citado Ana Belén. En esa entrevista, Marcial Dorado dice que cuando él ya se dedicaba a... Él dice que era legal traer tabaco de contrabando a España, pero que tenía el barco a 100 millas de la costa, porque eso era lo legal, tenerlo en aguas internacionales. Se iba de viaje con el señor Feijóo, que estuvo de viaje en Portugal, que lo pagó él, que estuvo de viaje en la montaña, en Cantabria, que lo pagó él, y que iban a Ibiza en barco y que también lo pagó él. Quería saber si le dan verosimilitud a estas afirmaciones que ha hecho Marcial Dorado, igual que le dan verosimilitud a la afirmación de que el Partido Socialista fue a ofrecerle dinero a cambio de información contra Feijóo. Gracias. También informa en esa entrevista que nunca dio dinero al Partido Popular, pero sí se lo dio, por ejemplo, al Partido Socialista en Galicia. Él dice efectivamente que se iban de viajes, pero dice que él pagaba algunas cosas y que el resto también lo pagaba. Eso también lo dice en la entrevista, no que él pagase absolutamente todo. Entonces, yo creo que esto es claro. En cualquier caso, yo creo que esto deja de manifiesto que el Partido Socialista está dispuesto a usar cualquier cosa con tal de atacar al presidente Feijóo, porque sabe que es el presidente necesario para los españoles, que es el próximo presidente del Gobierno de España, es el que tiene una alternativa clara, es el único que tiene una idea de país. ¿Te dijo cuánto dinero le habían ofrecido para hablar mal de Feijóo o soltar la bomba? No, él dice que querían hacerlo millonario en euros. Venga, millonario en euros. ¿Te dio alguna prueba de que se hubiese producido esa conversación? ¿Un mensaje de WhatsApp, algo te enseñó? No, vale. No me enseñó ningún mensaje de WhatsApp ni ningún correo. La historia de esta foto y de la relación entre Feijóo y Marcial Dorado es la siguiente, y lo sabe todo el mundo. Los grandes clanes de la droga que operaron en la Galicia y que siguen operando en las Rías Baixas y en la Galicia de aquellos años tenían influencia en los partidos políticos, no solo en Alianza Popular y no solo en el PP, tenían influencia en los partidos políticos y apostaban por figuras. Y el origen de la carrera política de Feijóo es ser el hombre de Marcial Dorado en el PP. En el Partido Socialista, el señor Feijóo no hubiera tenido jamás carrera política por ese filtreo con el narcotráfico. Así que se lea bien la entrevista a la señora Esther Muñoz. En cualquier caso, es que le pregunten a Feijóo, que es íntimo amigo de este señor, y que curiosamente las fotos desaparecieron en una inundación de los contratos. Que pregunten. Es que el señor Montoro ha sido un magnífico ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, ha lidiado con el ministerio más difícil y con el ministerio más complejo y lo ha hecho a satisfacción. Miren, la actualidad política pasa por un caso que estamos conociendo, que si se confirma es el caso más grave de corrupción de este país. Y no valen tibiezas en este caso, y no vale que el señor Feijóo quiera mirar hacia otro lado, o no vale, tanto que le gusta hablar de mafia, que haya estado callado. Ustedes
conocen mejor la agenda del señor Feijóo que yo, pero la semana pasada la agenda murió en miércoles y de ahí solo conocemos un tuit, que vale que ha cambiado los tiempos, pero venimos del plasma y pasamos al tuit, y una entrevista donde habla con tibieza y donde nos da permiso para investigar. Claro que se va a investigar, pero señor Feijóo no vale el teatro, porque cuando hablamos de corrupción y del Partido Popular, si se confirma este hecho tan grave que estamos conociendo, es que ya vamos por el tercer acto en teatro. Gürtel, Kitchen y ahora el caso Montoro. Y esto demuestra que no es un caso más o un caso aislado, sino que es estructural, es intrínseco de un modelo de poder donde la corrupción no es una anomalía o una anécdota, sino que es un método intrínseco dentro del Partido Popular. Cuando decíamos que nuestro secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE actúan y actuaban con autonomía frente a esos poderes y que el Partido Popular estaba al servicio de ellos, teníamos razón. Pero es que ahora, además, tenemos las pruebas. Han estado influyendo en la política económica y en la fiscal a cambio de dinero, utilizando al Partido Popular y al señor Feijóo como instrumento. Es el presidente del Partido Popular. Él tiene que dar las explicaciones, porque los españoles nos hemos enterado de un caso gravísimo, y es que el ministro Montoro y la cúpula del Ministerio de Hacienda están investigados, imputados. 10 personas de la cúpula del Ministerio de Hacienda. Se les imputan todos los delitos, 7, y están imputados por convertir el BOE en un catálogo de leyes a la venta. El PP puso a la venta el Boletín Oficial del Estado. Y eso merece una explicación, porque cuando un señor como el señor Feijóo y todo el Partido Popular, que quieren gobernar sin proyecto de país, porque todavía no conocemos su proyecto de país, quieren ganar solo para asumir el poder y tienen dinero para comprar una estrategia, toda esta estrategia se ha basado en hablarnos de mafia y hablarnos de corrupción. Y ahora no quieren hablar de mafia. ¿Esto no es mafia? Pues entonces, si esto no es mafia, ¿qué es? ¿Es la marca de la casa? Y el señor Feijóo nos dice que, en esa entrevista tibia, y los portavoces del Partido Popular que han hablado, que es que el señor Montoro es el pasado, que no es el presente. Miren, es el propio señor Feijóo quien nos trae este pasado al presente. Lo hizo el 23 de enero, cuando recupera al equipo económico del señor Montoro para que le ayude a establecer el programa económico. Lo hizo en la elaboración del programa electoral para presentarse a las elecciones del 2023. Lo hizo y nos trajo al presente al señor Aznar y al señor Rajoy en la manifestación que todos ustedes recordarán del 8 de junio. Mafia o democracia. No fue el PSOE quien le trajo a Aznar y a Rajoy a primera fila, sino que los puso él. Hace 15 días, en el Congreso del Partido Popular, se escogió a Aznar y a Rajoy para la inauguración. Y ahí tienen ustedes la foto. Quien los sube al escenario y habla maravillas de estos presidentes del Gobierno es Feijóo. Y encima nos dieron lecciones de moralidad y de ética política. Y dijo el señor Feijóo que eran sus consejeros y los mejores presidentes que había tenido España. Esa foto no es una coincidencia, esa foto es una confesión. Esa foto es la imagen de la corrupción de 30 años. Y el hilo invisible que une a los tres es el señor Montoro. Nos hablaba en esa entrevista de ayer el señor Feijóo de trazabilidad. Trazabilidad es su currículum. Vayamos a ver la trazabilidad de su currículum. El señor Feijóo fue nombrado presidente de Correos por un gobierno de Aznar y Montoro estaba a su lado. El señor Feijóo fue apadrinado por el señor Rajoy para sustituir a Fraga y Montoro estaba a su lado. Y el señor Feijóo es llamado por Génova 13 para sustituir al señor Casado, que quería implantar la moralidad dentro del Partido Popular. Lanzó una pregunta de que si era moral o no era moral que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid pudiera haber sido adjudicatario de un contrato en plena pandemia. Y lo fulminaron.
Por lo tanto, trazabilidad empieza por T, pero el teatro también. Y es Feijóo quien nos está presumiendo de gestión del pasado para traérnosla al presente. Y claro que es presente. Seguimos. Han llamado al presidente del gobierno capo, mafioso, cabecilla, mezquino, matón, cara dura. Y mientras tanto, el señor Aznar y el señor Rajoy son los mejores presidentes de este país. ¿De verdad todavía piensa hoy el señor Feijóo que son los mejores presidentes de este país? ¿Que son buenos consejeros, como dice él? Claro que es presente, porque en el Congreso de los Diputados, donde ustedes muchas tardes y muchos días nos acompañan en las sesiones largas del hemiciclo, a los socios de investidura y a los socios de gobierno se les ha llamado cómplices y encubridores, aporreando los escaños. ¿Y ahora? ¿Ahora todo el mundo dice que lo sabía? Pues me voy a marcar un tellado. Lo sabían y lo taparon porque en ese grupo parlamentario del Partido Popular hay 38 diputados que coincidieron con el señor Montoro. Hay 38 diputados que aplaudieron los recortes del señor Montoro, que aplaudieron las 30 subidas impositivas, las 2 veces que nos subieron el IVA, las 5 veces que nos subieron el IRPF. Cuando nos hicieran pagar a los jubilados por las recetas, cuando congelaban las pensiones, cuando recortaban las pagas extras a los diputados, a los funcionarios. Recuerden la frase, que se jodan los parados, recortaron las prestaciones y hicieron todo eso lo hicieron aplaudiendo al señor Montoro, y es que ahora nadie conocía al señor Montoro. Y todo eso lo hicieron mientras se regalaba una amnistía fiscal, y todo eso lo hicieron con lo que hemos conocido de extrema gravedad, que es se compraban leyes para que las empresas gasísticas se pudieran desgravar o pudieran pagar un 85% menos de impuestos. Claro que sí, vendieron en aquel momento a nuestro país, nos dijeron que nos teníamos que abrochar el cinturón, que no había dinero, y mientras tanto sí había dinero para pagar el despacho del señor Montoro y hacer leyes a la carta, leyes a medida de unos pocos. Claro que es presente, porque el señor Feijóo subió hace muy poco a la tribuna de los diputados, del Congreso de los Diputados, y utilizó información que viene de las cloacas del Estado, de ese Ministerio del Interior, que también está todo el Ministerio del Interior imputado, para atacar y deshumanizar al presidente del Gobierno, en una intervención indecente e inmoral. Así que, claro que es presente, porque es la metodología que utiliza el Partido Popular. Claro que es presente. Está presente equipo económico en el programa electoral, está presente equipo económico en la ponencia del Partido Popular, incluso en las votaciones. Les voy a poner un ejemplo. El impuesto que grababa los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y de los bancos en plena crisis inflacionaria. ¿Qué votó el Partido Popular? Votó en contra. Desde el Gobierno, cuando estaban en el Gobierno, favorecían a unos pocos, pero es que estando en la oposición también favorecen a esos pocos, porque defienden los mismos intereses que defendía Montoro estando en el Gobierno. Los mismos. Feijóo, lo hemos dicho muchas veces, no es un político autónomo. Esa votación la hizo a conciencia, votar que no, o le vino impostada, porque se debe a una serie de intereses de unos pocos, pero como ustedes saben son muy poderosos. Y cuando hemos llevado al Congreso el proyecto de ley de la regularización de los lobbies y la reforma del reglamento para regularizar también los lobbies, aquí también han votado, o no han votado a favor, sino que han hecho abstención. Por lo tanto, claro que es presente. Claro que es presente porque el modelo de Montoro es la pieza central de todo el modelo del Partido Popular. Una política fiscal injusta y una política fiscal insolidaria. Porque para el Partido Popular nos hemos dado cuenta que Hacienda no somos todos. Pagamos muchos, pero faltan unos cuantos. Los cuantos que faltan son estos que tienen capacidad de comprar las leyes. El Estado no se utilizó, no se puso al servicio del ciudadano. El Estado se puso a servicio de talonario.
grave es comprar y vender leyes, pero grave es también obstaculizar a la justicia, amenazar a los periodistas, amenazar al adversario político, al mundo de la cultura, maquillar los informes para que quede bonito el informe que hablaba de Hacienda, que hablaba sobre la financiación, la caja B del Partido Popular. Si es que hasta llegaron a comparar el Partido Popular con Cáritas. Y esto es grave. Y de todo esto es el Partido Popular, no es otro partido político. Y Feijóo es su presidente. El Ministerio del Interior y su cúpula, investigados. Ahora el Ministerio de Hacienda y toda su cúpula, ministro incluido, investigado. Y lo conductor de todo, de un gobierno y del otro, el señor Montoro. Espías, dinero, policía patriótica, hacienda patriótica, todo el Estado al servicio del Partido Popular y de sus tejemanejes. Una corrupción sistémica. El Partido Popular tiene más casos de corrupción que letras tiene el abecedario, por mucho que intenten reescribir la historia. Y este no es un caso más. Este es de extrema gravedad. Se trataba de minar los ingresos del Estado para beneficiar a los más poderosos. Por eso Montoro es presente, porque actualmente el Partido Popular desde la oposición está haciendo exactamente lo mismo. Y si no, miren ustedes las votaciones. La política fiscal de Montoro es la misma que la política fiscal de Feijóo, insolidaria y injusta. Exprimir a la mayoría social para beneficiar a una minoría es el PP en estado puro y Feijóo es su presidente. Miren, lo grave es, y ustedes se acordarán de la frase que caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Lo grave, conociendo la situación que estamos conociendo y que se lo veníamos advirtiendo, lo grave ya no es que caiga España, sino que lo grave es que puedan algún día levantarla estos mismos con toda la corrupción sistémica que estamos conociendo.